C. Bueno, acá me indican por el auricular que estamos listos para alargar, así que vamos a ir de a poco con toda la presentación y después le voy a dar paso, como les decía, a Nico Pisicini, que va a continuar un poquito más. Nosotros durante la primera mitad de esta charla vamos a estar charlando de los factores que influyen bien de cerca a la semilla, y esto va a condicionar los primeros estadios de la planta, principalmente la emergencia. Así que nos vamos a estar enfocando en 4 pilares o 4 columnas que hacen a que a partir de esta semilla puesta en este surco, en las condiciones que usted desea que logran la siembra, vaya a lograr una emergencia uniforme. No vamos a repetir mucho, pero recuerden que para nosotros la emergencia uniforme es la base, la pirámide del rendimiento. A partir de acá yo construyo todo el rendimiento potencial que me va a estar dando esa semilla, y en consecuencia la sumatoria de todas esas semillas, el rendimiento potencial para todo el lote. Como les decía, hay 4 pilares que me van a garantizar a mí, o por lo menos me van a generar a mí, una emergencia uniforme. El primer pilar es la humedad, el segundo es la temperatura, el tercero el residuo, y el cuarto la densidad del suelo. Cuando hablamos de densidad del suelo, de residuo, de temperatura y humedad, lo estamos haciendo en el surco. Recuerden que esta presentación era el ambiente, manejo del ambiente en el surco, con lo cual yo no voy a estar pensando en la densidad del suelo promedio para todo el lote, sino que lo voy a estar contemplando un poco más para lo que es el surco. Lo mismo para residuo, temperatura y humedad. Para hablar del primero, que es humedad, vamos a decir que la semilla necesita, como ya lo habíamos dicho en otras presentaciones, tomar el 30% de su peso en volumen de agua. Si la semilla toma el 30% en volumen de agua, va a disparar el proceso de germinación y por consecuencia la emergencia. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo cuando pienso en la humedad? Bueno, distintos tipos de cosas, pero por ejemplo, que el rastrojo me va a estar afectando. Si yo empiezo a estimar humedad al momento de sembrar y hago un muestreo deficiente del lote, o escarbo en 1 o 2 lugares que son poco representativos, probablemente voy a estar sometiendo a todas las semillas a una condición de humedad que no es la óptima. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, yo me puedo agachar y empezar a desenterrar en una loma o en un bajo, y las condiciones van a ser distintas. Entonces, muchas veces por apuro, por falta de tiempo, por un montón de cuestiones, yo no tomo real importancia de lo que es revisar la humedad en el perfil del suelo y cómo esto va a impactar la emergencia. Cómo errarle por 1 centímetro me significa a mí que las semillas quedaron fuera de la línea de humedad y la emergencia se vio fuertemente afectada. Lo que vamos a hacer es comparar 2 suelos. Nosotros tenemos estos 2 suelos que son bien dispares. Uno es un suelo arenoso, el otro es un suelo bien pesado, arcilloso. La arena es mucho más suelta. Lo que vamos a hacer acá es tratar de darles el mismo contenido de humedad a todos, y después empezar a ver cómo es la liberación de agua hacia la semilla. Bueno, perdón, ahí quedó water en el primero, es agua. Pero le dimos 2,5% de agua, 5% de agua y 7,5% de agua. Las semillas en todos los suelos fueron tomando distintos contenidos de humedad, y esos contenidos de humedad alcanzaron o no para disparar el proceso de germinación, teniendo en cuenta que es este 30% del peso en volumen. En la primera muestra, 2,5 de agua para un suelo arenoso, las semillas ganaron 27% en peso. Para el 5% de agua ganaron el 51%, y para el 57% de agua ganaron, para el 7,5% de agua ganaron el 57%. Por otra parte, en un suelo mucho más pesado, que tiene mucho más problemas para la liberación de agua, de hecho el suelo arcilloso retiene las partículas de agua sobre la superficie coloidales del suelo, y le cuesta mucho más liberarla para que esté disponible para las plantas. Tenemos que el suelo, 2,5% de agua, arcilloso, las semillas ganaron solamente un 2% de peso, con un 5% de agua ganaron un 11% de peso, y con un 7,5% un 16%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es mejor el suelo arenoso que el suelo arcilloso para sembrar? No necesariamente. Yo lo que necesito es un suelo que me libere contenido de humedad en las semillas, pero también que la retenga. Sabemos que la arena, el suelo arenoso,
la capacidad de retención de humedad que tiene es bajísima. Con lo cual, en esta prueba de laboratorio tenemos condiciones favorables para que la semilla germine, pero probablemente a campo, en un suelo con mucho más contenido de arena, la retención de agua va a ser mucho más baja y yo puedo llegar a tener un estrés por parte de las semillas un poco más adelante en el ciclo de cultivo después de la siembra. Acá lo que vemos es las ganancias, 27, 51 y 57. ¿Por qué ponemos 27 en amarillo? Bueno, ponemos 27 en amarillo porque significa que está apenas por debajo de ese 30% que habíamos puesto nosotros como barrera, el 30% de humedad necesaria para que la semilla gane contenido de agua y germine. En el suelo arcilloso lo que vemos es que están rojos, están muy por debajo de ese 30%. La idea de todo esto es que yo lo voy a poder empezar a ver en el monitor a través de la lectura de Smart. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué consideraciones puedo tener a corto y mediano plazo? Bueno, a corto plazo, si yo veo que no tengo un buen contenido de humedad en el perfil del suelo, o que esta humedad está siendo heterogénea, por momentos tengo buena humedad y por momentos no, puedo tratar de buscar algún puntito más de profundidad. Esto obviamente atado a la profundidad que yo ya vengo trayendo en esa siembra. Si yo ya estoy sembrando, no sé, supongamos un maíz a 9 centímetros de profundidad, y la verdad que yo estoy bastante jugado como para seguir buscando algo más de hondo, algo más de agua. Entonces, en siembras por ahí un poco más superficiales, yo me podría permitir buscar 1 centímetro, 1,5 centímetros más de profundidad para tratar de conseguir esa humedad uniforme y suficiente. La otra es evaluar el colapso del surco. Esto es muy importante, sobre todo en suelos que liberar el agua. Bueno, yo en suelos seco, dentro de la zona de la semilla, le voy a condicionar mucho la capacidad de tomar humedad y le voy a condicionar mucho la capacidad de germinar. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos consideraciones por ahí que yo podría hacer en el corto plazo. En el largo plazo, podría analizar hacer cultivos de cobertura. Esto va a depender, obviamente no es una receta, va a depender de la zona en la que se encuentren, de cómo sea el año, de cuál sea el cultivo antecesor, pero realmente se están viendo muy buenos resultados al momento de tratar de conservar la humedad en el suelo y de mantenerlo uniforme al hacer cultivos de cobertura o cultivos de servicio. Y la otra es, a largo plazo, empezar a contemplar y empezar a tratar de hacer un mapeo en algún punto de los residuos de cosecha. Y ya vamos a ver por qué residuo es tan importante. Pero sepan que si yo estoy teniendo residuos en el fondo del surco, seguramente voy a estar afectando la capacidad de la semilla de tomar agua. Y eso me va a impactar en la germinación. Disculpen que se los repita 55 veces, pero realmente la renta está en los detalles. No vamos a encontrar una solución que nos dé un 20% de rendimiento de la noche a la mañana. La renta va a estar en revisar cuánto rastrojo estoy poniendo dentro del surco, si es que lo estoy poniendo, si estoy teniendo material que se desmorona de la superficie dentro del surco, cómo está siendo el estado general de mi sembrador y cómo se está desempeñando, si la tecnología que yo tengo puesta está alcanzando su potencial o no. Tengo que empezar a ver la sumatoria de todos los pequeños detalles que hoy me están robando rendimiento. Así que cada vez que nos escuchen hacer hincapié en este tipo de cosas, por favor, denos un poquito de bola, empiecen a pensar ustedes qué pueden hacer para corregir parte de esto si es que hoy lo tienen en el campo. Y si no lo tienen, felicitaciones, realmente están haciendo un muy buen trabajo. El último punto que tengo que empezar a contemplar es el de hacer rotaciones. ¿Qué rotaciones estoy haciendo? ¿Qué cultivo me está dejando más humedad en el perfil del suelo y en mejor uniformidad para que esas semillas lo tomen? Tengo cultivos que me están levantando la napo, tengo cultivos que me están vaciando el perfil del suelo. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, cuál va antes, cuál va después, y empezar a ver ese tipo de cosas. Segundo pilar, temperatura. Temperatura por ahí hoy no es tan importante en la mayoría de las zonas de Argentina, pero es algo a tener en cuenta.
nosotros lo que estamos viendo, y ahora tenemos un gráfico para mostrarles, es cómo varía la velocidad y la uniformidad de germinación según yo incremento la temperatura, y van a ver que el incremento de temperatura es realmente muy bajo. Yo pasando de 15 grados de promedio a 20 grados de promedio de temperatura del suelo, me estoy manejando en valores absolutos de 10 a 20 y de 15 a 25, puedo mejorar la ventana de emergencia en casi 40 horas, bien, casi 50 horas. Pues yo genero toda la emergencia a 15 grados en promedio en 68 horas, toda la emergencia de ese grupo de semillas, ¿no? Y si no, a 20 grados de temperatura de promedio del suelo, yo genero la emergencia en 21 horas. Esto me genera que el nacimiento sea mucho más rápido y la semilla se implante, ese lote se implante mucho más temprano. ¿Se acuerdan que hablábamos de que yo quiero una emergencia que sea uniforme, pero a la vez veloz y segura? Yo necesito que esas semillas nazcan todas juntas, a la vez que nazcan rápido y a la vez que nazcan a salvo. Ahora sí vamos a hacer un parate un poco más importante, si quieren, o nos vamos a extender un poco más en lo que tiene que ver con residuos. Realmente cuando empezamos a trabajar con Precision acá en Argentina, empezamos a hacer muchos ensayos a campo y recorridas y revisar e ir a ver lotes, empezábamos a ver que había algo en el rastrojo que estaba empezando a generar algún problema en los nacimientos. Y lo empezamos a medir, y empezamos a tomar muestras, y empezamos a simular condiciones de rastrojo en el surco de forma totalmente intencional para empezar a ver los resultados. Ahora vamos a charlar un poquito del rastrojo en el surco y de cuál es el impacto directo que tiene con las semillas. Pero sepan que el rastrojo afecta mucho y afecta de varias formas. Y es algo que hoy, con Precision o sin Precision en sus máquinas, deberían estar realmente mirando. Sobre todo cuando estoy entrando a lotes de directa, donde el cultivo antecesor dejó mucho rastrojo en superficie y corro el riesgo de empezar a incorporar ese rastrojo en el surco para el cultivo que estoy sembrando. Residuo húmedo desmenuzado. Ponemos semillas en un residuo con un contenido de humedad del 20%, como si fuera un suelo típico, y verificamos cuántas crecieron de esas semillas en peso. Comparamos esa misma medición con suelo y vemos cuál de las dos creció mucho más. Entonces, cuando las semillas están en rastrojo, aumentan un 13% con residuo, aumentan un 13% de peso, con un 20% de humedad en el rastrojo, ¿se entiende? Cuando yo me voy a un suelo típico, las semillas aumentan un 45% de peso para ese mismo 20% de humedad. Quiere decir que el rastrojo inmoviliza en algún punto mucho más la humedad y no la libera para la semilla que el suelo en el cual yo debería estar sembrando esas semillas. Entonces, a mismo contenido de humedad, rastrojo me va a liberar mucho menos agua para la semilla que el suelo. Este es un experimento en el cual se llenó una pecera hasta la mitad más o menos con tierra, con suelo, y se pusieron 12 semillas. A 6 se las dejó limpias y a 6 se les puso una muestra de rastrojo pegada al lado, ¿no? Entonces las que ustedes están viendo a la izquierda, cada una está en contacto con un pedazo de chala de maíz, las 6 de la derecha están en suelo completamente limpio. Se completó de tierra arriba de eso y se obtuvo esto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Con residuo, las semillas tuvieron 31 horas de diferencia de germinación entre la primera y la última. Y en el suelo, que estaba limpio, sin rastrojo, 10 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que las semillas que estaban en suelo sin rastrojo fueron capaces de tomar mucha más humedad, de forma mucho más rápida y generar una emergencia uniforme que aquellas que estaban en contacto con rastrojo. Empiecen a ver la importancia del rastrojo en el surco y cómo me impacta en el nacimiento de las semillas. Obviamente, o es probable que yo en el lote no vea 6, 10, 15 semillas, todas en contacto con rastrojo en la misma línea, en la misma pasada, consecutivas. Pero sepan que cada una de estas semillas, si se da a lo largo de la hectárea y a lo largo de las hectáreas que tiene el lote, va a generar un nacimiento desuniforme. Ese nacimiento desuniforme a ustedes les va a costar kilos, y si les cuesta kilos, les cuesta plata. Nosotros hoy lo que tratamos de hacer es empezar a ponerle números
a cuánto les cuesta que un maíz nazca desparejo, cuánto les cuesta que una soja nazca despareja, cuánto les está costando un 1% rastrojo en el surco, y cuánto les está costando una planta que nace una hoja verdadera más tarde. ¿Está bien? Entonces, la idea de esto es, no es filantropía, es ponerle números a las cosas, y es empezar a ver cuánto estamos dejando de ganar por no ajustar estos pequeños detalles. Tenemos un lote, esto es Vicuña Maquena, es un lote sembrado con una máquina con Precision Planting, con los afirmadores de granos. Lo que hicimos acá fue toda una pasada, o sea, la sembradora estaba sembrando, y en un momento detectamos una zona del lote que estaba sustancialmente más sucia, tenía mucho mayor contenido de rastrojo en el surco. Entonces, después volvimos a esa zona y empezamos a investigar qué pasaba. En esta zona vimos un 6,5% menos de emergencia en los surcos donde había rastrojo, o sea, los surcos con baja limpieza en el surco. Cuando volvimos y empezamos a investigar, yo no sé si se ven bien las fotos, pero realmente notábamos un patrón que a mayores contenidos de rastrojo, peores eran los nacimientos, más erráticos y más desuniformes. En este caso, las semillas directamente a veces ni llegaban al suelo y quedaban en un colchón de rastrojo sin poder entrar en contacto con la humedad del suelo. Obviamente estas semillas no germinaban, o germinaban mucho más tarde que el resto de las otras semillas. Entonces empezamos a hacer parámetros de limpieza de rastrojo y pérdida de kilos por ese surco sucio en cuanto a residuos. Y empezamos a ver lo siguiente, siendo la línea verde el potencial de rendimiento y la línea amarilla punteada la limpieza del surco en porcentaje. El potencial de espiga está medido como 1%, o sea, a mayor limpieza de ese surco, mayor va a ser el porcentaje de rendimiento, siendo el 100 el mayor potencial de rendimiento posible. Lo que empezamos a ver es que teníamos 1% de caída de limpieza de surco, me daba 1% de caída de potencial, que para un lote de 12.500 kilos era 125 kilos por hectárea de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que el afirmador de granos les está marcando que tienen un 1% de rastrojo en el surco, están perdiendo un 1% de rendimiento potencial para ese lote lineal. Si ese lote, por condiciones de agua, fertilidad o lo que fuera, termina rindiendo 6.000 kilos, van a ser 60 kilos. Si rinde 12.000 kilos, van a ser 120, pero es un 1% lineal. No es para nada menor el impacto del rastrojo y la limpieza del surco en el rendimiento. Esto se da por varias razones. Principalmente, como decíamos, el rastrojo inmoviliza agua, pero a la vez genera una zona de bacteriosis en torno a la semilla. Porque todas las bacterias del suelo que van a tratar de descomponer ese rastrojo, se van a empezar a formar colonia alrededor de la semilla. Y además, el rastrojo en sí inmoviliza agua, y las bacterias que van a descomponer ese rastrojo van a tomar nitrógeno de la atmósfera del suelo, van a tomar nitrógeno de la superficie del suelo de la solución, y no va a estar disponible para la germinación de las semillas. Entonces, el rastrojo en el surco me inmoviliza agua, el rastrojo en sí, las bacterias me inmovilizan nitrógeno como energía para descomponer ese rastrojo, y a la vez genera una zona de desuniformidad con respecto a la semilla que está al lado, que puede no tener rastrojo. ¿Qué tan grande es el problema de los residuos? Bueno, esto es en Río Cuarto. Entonces, empezamos a analizar la información que nos daba el Smart Firmer en la cabina, y empezamos a distinguir zonas donde la limpieza era buena, donde la limpieza era regular, y donde la limpieza era mala. Y de cada zona fuimos sacando espigas consecutivas en distintos surcos. Los surcos buenos, los surcos regulares y los surcos malos. Acá tenemos, como para 2 surcos buenos, las espigas rindieron entre 13, casi 14 y 15 kilos, y para los surcos malos, entre 7, el surco bueno es el de 15 kilos, el surco malo es el de 13,75, y abajo son otros 2 surcos distintos, un surco que dio 8,5 kilos,
y el malo dio 7,2. La diferencia entre estos dos tratamientos, si bien los rendimientos son distintos, es un 11% de pérdida de rendimiento. Solamente afectado al contenido de rastrojo en el surco. Esto después, nosotros hemos hecho un ejemplo, pero esto después, afectado al precio de la tonelada de maíz, al rendimiento promedio por hectárea, al total de hectáreas impactadas por el rastrojo, a esa pérdida que calculamos como el 11% del rendimiento potencial. Si yo lo empiezo a llevar esa pérdida cada 100 hectáreas, cada 500 hectáreas o cada 1000 hectáreas, voy a poder calcular cuánto me está costando a mí en pesos tener un surco sucio o con contenido de rastrojo. Bueno, pregúntese, ¿cómo está la cobertura del lote? ¿Cuántos rastrojos tengo? ¿Qué tan buena fue la desparramada que hizo la cosechadora? ¿Tengo zonas de mucho contenido de rastrojo? ¿Tengo zonas de poco contenido de rastrojo? ¿Cómo voy a manejar esos rastrojos? ¿Estoy usando barrarastrojos? ¿Tengo barrarastrojos instalados en la máquina o directamente no los tengo? Si los tengo, esos barrarastrojos, ¿son flotantes o son fijos? Porque el trabajo que hace cada uno de los dos es totalmente distinto. ¿Cómo está trabajando mi cuchilla turbo? Esto lo charlamos en mantenimiento de la sembradora. Una cuchilla turbo desalineada, gastada, desafilada, descentrada, no va a cortar el rastrojo de manera limpia y uniforme, y lo que no corta la turbo, el doble disco probablemente lo termine enterrando. Sobre todo si hablamos de siembras temprano a la mañana, con el rocío todavía en el suelo, o muy tarde a la noche, ese rastrojo está húmedo, cuesta más cortarlo. Son rastrojos muy tupidos, rastrojos muy abundantes, yo voy a estar enterrando rastrojo. El problema es cuánto. Si yo no sé cuánto rastrojo estoy enterrando, yo no sé cuánto rastrojo, cuánto rinde estoy perdiendo por ese rastrojo. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a tener ojos en el surco, lo decíamos la presentación pasada, tengo que monitorear el surco. ¿Por qué? Porque el surco es el ambiente donde va a vivir esa semilla hasta que me genere una planta. Si yo no le doy las condiciones ideales a esa semilla va a crecer retrasada, va a crecer distinto que las que tiene al lado, y eso me va a generar desuniformidad temporal. Esa desuniformidad temporal me cuesta plata. Entonces, de vuelta, tengo que saber lo que estoy haciendo. Yo no puedo corregir lo que no conozco. Yo si no mido, no lo puedo corregir. Vamos a ir ahora al último pilar. Tiene que ver con densidad del suelo. Obviamente la densidad del suelo nos estamos refiriendo a la densidad en las paredes del surco. Es donde estamos empezando a tratar de generar para la semilla el mejor ambiente posible. Y decimos que una emergencia óptima requiere un manejo óptimo de la densidad del suelo. Ahora vamos a ver vamos a hablar un poquito de densidad del suelo y vamos a ver qué se refiere el manejo de la densidad. Esta es la semilla, yo tengo que darle a esta semilla las mismas condiciones para que tenga en todas las direcciones posibles el mismo contenido de humedad, el mismo contenido de aire y pueda tomar esa agua que necesita el suelo y generar el proceso de germinación. Si yo empiezo a compactar el suelo a los costados de la semilla, pero no arriba, o la compacto arriba porque el sistema tapador está haciendo un trabajo desuniforme, o la compacto abajo con el afirmador de granos, empiezo a generar zonas de distinta densidad en donde el flujo de la humedad va a ser totalmente distinta. A modo de repaso, yo en el suelo tengo las partículas del suelo propiamente dicho, en el medio de estas partículas tengo aire y tengo agua. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería, si quieren, la estructura ideal o la descomposición ideal de este suelo en porcentajes? Yo tendría que tener la materia mineral, que son todas las partículas del suelo, arena, limo y arcilla, 45-50%. De este lado también, de las partículas sólidas, tengo que tener la materia orgánica. Si tengo 5% de materia orgánica, el otro 45% va a ser arena, limo y arcilla, dependiendo de cuál tenga. Ahora, del espacio poroso, yo tengo que tener la mitad con agua, la mitad con aire, más o menos un 5%. ¿Qué quiere decir? Del 25-25, bueno, yo puedo ir hasta un 20 como límite inferior a un 30 como límite máximo. Si yo respeto esta estructura de los distintos componentes del suelo en sí, yo garantizo la mejor condición para la semilla, para que germine y para que me establezca un cultivo sano sin problemas de desuniformidad temporal.
Ahora, ¿qué pasa si las limitadoras de profundidad o ya sea el sistema tapador empiezan a ejercer una presión desigual sobre el suelo, una presión excesiva? Claramente yo voy a desplazar el agua por aire o voy a empezar a desplazar la materia, perdón, no voy a empezar a desplazar el agua por aire. Eso lo que voy a hacer es desplazar con la materia sólida el agua y el aire. Lo que voy a hacer acá es tener la relación óptima para el crecimiento microbiológico, para la germinación, crecimiento radicular y, bueno, como les decía, la actividad microbiana. Ahora, ¿qué puedo manejar en cuanto a densidad del suelo? ¿Cuáles son los lugares en donde voy a manejar la densidad del suelo? La voy a manejar, como les decía, con el afirmador de semilla, con las limitadoras de profundidad y con las tapadoras. Cualquiera de estos tres que no esté correctamente calibrado o que yo no le haya prestado atención, va a modificar la densidad del suelo de manera perjudicial para la semilla. ¿Cómo les parece que va a pasar esto? Bueno, yo tengo los tres, si quieren, los tres pasos, que los habíamos visto en la otra presentación también. Las ruedas limitadoras van a trabajar sobre la pared del surco, el afirmador de semillas va a trabajar sobre el fondo del surco, y el cerrado, el sistema tapador va a trabajar sobre el cerrado del surco, o sea, arriba de la semilla. Afirmador de semilla. Lo habíamos visto esto. ¿Qué pasa cuando un afirmador no ejerce la presión correspondiente sobre la semilla y ésta no entra en contacto con el suelo o, en contraparte, ejerce demasiada fuerza y esta semilla queda afirmada en un suelo presuntamente compactado? Las capacidades de la semilla de tomar agua en estas dos condiciones van a ser totalmente distintas respecto a una semilla que está puesta de manera correcta. Respecto a las niveladoras o limitadoras de profundidad, bueno, si las limitadoras si las ruedas niveladoras o limitadoras de profundidad están con exceso de carga porque el cuerpo está haciendo demasiada fuerza descendente, lo que va a pasar es que voy a generar una zona de compactación. Esto no es ni más ni menos lo que les traté de decir antes. El material mineral, por una cuestión de proporción, si yo aprieto el suelo es como una esponja. Si yo la aprieto, desplazo el agua, desplazo el aire, y lo que me queda es en mayoría la partícula sólida. Las partículas sólidas, el material mineral y la materia orgánica. Un suelo que tiene entre un 10 y un 20 de agua y un 10 y un 20 de aire, o sea, un 25% de espacio poroso, ¿se acuerdan que decíamos que la relación ideal era 50 partículas sólidas, 50 espacio poroso? Acá tengo la mitad de espacio poroso. Y acá el problema que voy a tener, o el riesgo, es que tengo una disminución del contenido de oxígeno, o sea, las bacterias ya se empiezan a ver afectadas, disminución de agua y por consecuencia la disminución de la actividad microbiana, que me va a generar nutrientes a partir de la mineralización de la materia orgánica que tenga ese suelo. Además de mantener el suelo como un ecosistema vivo. Por último, el tapado. Yo acá tengo que tener cuidado con la carga que está haciendo mi sistema tapador, por dos cuestiones. Una la habíamos visto en mantenimiento de la sembradora, para los que están repitiendo, y era que un sistema tapador que no está bien calibrado, que no está bien mantenido, puede arrastrar las semillas dentro del surco. Eso como primera instancia, pero como segunda instancia, y hablando del manejo de la densidad, el sistema tapador, si no está bien calibrado y no está bien controlado, puede llegar a generar situaciones en las cuales yo empiezo a ver bolsas de aire por encima de las semillas. ¿Se acuerdan? Esto era un sistema tapador en donde estoy sembrando en profundidad, ya sea, no sé, 7, 8 centímetros, y las ruedas tapadoras están muy juntas. Acá el sistema lo que hace, el sistema tapador, pellizca la superficie del suelo y me deja una bolsa de aire sin afirmar, sin aporte de material, por arriba de la semilla. Esta semilla, les puedo asegurar que el contenido de agua que va a tomar no tiene nada que ver con una semilla que está en buen contacto con el suelo. Porque básicamente esta semilla, para tomar humedad, tiene que estar en contacto con el suelo, y hoy está metida en una bolsa de aire. Acá, como contraparte, esta semilla tiene, ven que yo no puedo distinguir el surco, pero a la vez no puedo distinguir zonas en donde esté compactado. Entonces, esta semilla va a tomar aire y agua de la forma correcta. ¿Qué les queremos decir con todo esto, con el manejo de la densidad del suelo? Un correcto manejo de la densidad del suelo me va a generar a mí mayor retorno a la inversión. Yo voy a recuperar la inversión mucho más rápido, yo voy a tener mejores rindes, voy a tener rindes más estables, voy a tener plantas que emergen de forma uniforme, plantas que expresan todo su potencial.
¿Por qué? Porque no estoy dándole a las semillas un ambiente estresante. No le estoy dando a las semillas condiciones desfavorables desde la largada. Lo charlamos el otro día en la presentación. Todo lo que yo pueda manejar, yo tengo que manejarlo para darle las condiciones óptimas a la semilla. Si yo no le doy las condiciones óptimas a la semilla, y después encima el tiempo no acompaña, que es algo que no puedo manejar, le estoy dando doble hándicap. Ahora le voy a ceder la presentación a Nico Pisicini. Esto por último les quería contar rápidamente antes de pasar a la presentación de Nico. Hoy la manera que tenemos de enterarnos todo esto en el suelo es a través del Smart Firmer. Hoy podemos ver cuánto es el contenido de humedad, cuánto es el contenido de materia orgánica, cuál es la temperatura del suelo, si estoy teniendo rastrojos, si esa humedad me está variando, sé que puedo estar aportando material desde la superficie. Nada, gracias Nico, no te robo más tiempo, gracias a todos por participar. Gracias, Juan. Ahí están viendo la otra parte de la presentación. Bien, bueno. Lo que vamos a hablar ahora es un estudio que hicimos sobre cuál es el impacto que tiene la materia orgánica en el rendimiento de los cultivos. Sabemos que no solo la materia orgánica explica la variabilidad de un lote, pero sí la explica en gran parte. Y bueno, la idea de este estudio fue cuantificar cuánto es lo que explica la materia orgánica en el rendimiento del maíz, trigo y soja. Bien, pero antes de entrar en ese estudio, me gustaría comentarle un poco cuáles son los beneficios de la materia orgánica en el suelo. Tenemos un beneficio químico en el suelo que es aumentar la capacidad de intercambio catiónico, es decir, su capacidad para retener y suministrar nutrientes esenciales, como son el calcio, el potasio. Además, la materia orgánica mejora la capacidad de un suelo para los cambios de pH, el efecto buffer, y también ayuda a la mineralización, es decir, la descomposición de los minerales del suelo para que estén disponibles para la planta. También tiene beneficio físico, sumado un poco a lo que explicó Juan, de mantener la relación óptima de agua y espacio poroso. La materia orgánica ayuda en este sentido a mejorar la estabilidad de los agregados, mejora la infiltración, la aireación y reduce la escorrentía de agua en el suelo. También ayuda a reducir las costras o planchado luego de una lluvia intensa. Esos son efectos beneficiosos en términos físicos de la materia orgánica. También tiene beneficios biológicos. ¿Por qué? Porque le brinda alimento a los organismos vivos del suelo, ayuda a una mejor actividad microbiana, y esos microorganismos a su vez van a ayudar al beneficio físico. ¿Por qué? Porque generan espacios porosos dentro del suelo que van a favorecer al crecimiento de las raíces. Bien. Bien, yendo al estudio, tomamos un lote del sudeste de la provincia de Córdoba, es un lote de 85 hectáreas, y lo que estamos viendo en este lote es los niveles de materia orgánica, que tiene el mismo que va desde un 5% hasta un 1%, en el cual los valores más bajos están en estas lomas, son lomas arenosas, de baja materia orgánica, y los valores más altos en las depresiones, o sea, en las partes más bajas del lote, tenemos los valores más altos de materia orgánica. Bien, esta sembradora tenía sensores mar firme cada 2 surcos y permitió mapear el lote en esta dimensión, con esta resolución. Bien. Después teníamos el mapa de rinde de la campaña 2017-2018. Entonces lo comparamos, fíjense cómo se copia exactamente esta loma. Son casi un calco. En el caso del maíz se corresponde bastante bien, por lo menos en el término de analizar visualmente los dos mapas. ¿Qué pasa en el trigo? También sigue la misma tendencia que el maíz.
esta loma en forma de B corta se marca muy bien. Vean la diferencia, es muy poco diferente. Y después el caso de la soja. En el caso de la soja hay un comportamiento a lo mejor un poco más distinto por la capacidad de compensar que tiene la soja algunas zonas complicadas de loma, pero sigue la tendencia a mostrarse la B corta de la loma. Bien. Entonces, lo que hicimos fue, en un sistema de información geográfica, pusimos el mapa de siembra con la materia orgánica y pusimos los 3 mapas de cosecha. Pero no analizamos todo el lote en conjunto, porque la cantidad de datos era infinita y lo hacía un poco complejo. Entonces, seleccionamos una parte, que es esta, está pintada en amarillo, que atraviesa el bajo, la media loma y la loma. ¿Bien? Entonces focalizamos el análisis en esa parte para hacerlo un poco más simple. Bien, y este fue el resultado obtenido en el caso de maíz. En el eje X tenemos materia orgánica, y en el eje Y tenemos rendimiento, y simulamos una regresión lineal, ¿bien?, donde a mayor materia orgánica, mayor es rendimiento. ¿Bien? El R cuadrado que nos dio fue del 0.7. ¿Qué es el R cuadrado? Es el coeficiente de determinación. Es una medida que explica la relación entre la variable dependiente, que en este caso es la materia orgánica, y la variable independiente, que es el rendimiento. Este valor oscila entre 0 y 1, y cuanto más cerca de 1 se sitúe, significa que el modelo, o sea, la regresión lineal, ajusta muy bien la materia orgánica con el rinde. Bien, un valor de 0,7 es muy bueno para el caso de maíz. ¿Qué pasó en el caso de trigo? Bien, el ajuste lineal fue muy bueno también, incluso mejor que trigo, dio 0,8 el R cuadrado, con lo cual a mayor materia orgánica, mayor rendimiento, con una perfección del 80%, podemos decir, por el R cuadrado. Y en el caso de soja, que por su capacidad de compensación, el comportamiento no es tan lineal, sin embargo, el R cuadrado fue del 0,6, o sea que el rendimiento explica el 60% del rendimiento del cultivo. Bien, con lo cual, este análisis un poco más profundo nos da la tranquilidad de que la materia orgánica es muy importante como un parámetro para definir ambientes e ir pudiendo variar la semilla, el fertilizante o el híbrido en base a estos valores de materia orgánica, porque esto justifica que a mayor materia orgánica, mayor rendimiento, menor materia orgánica, menor rendimiento. Bien. Continuaremos analizando estos casos en otros distintos suelos, distintas situaciones, para ir ajustando a ver cómo es la correlación entre las dos variables. Bien, pasando a otro tema, hasta ahora hablamos del impacto de materia orgánica en el rendimiento. Ahora empezaremos a hablar en esta parte de la sesión de cuál fue el impacto de la singulación y el coeficiente de variación en el rendimiento de los cultivos de maíz, soja y girasol. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué es singulación? Singulación es, si por cada alvéolo de la placa tenemos una sola semilla, la singulación es perfecta, o sea, del 100%. ¿Bien? En la medida que no ingresó una semilla es una falla, y si ingresaron dos juntas es un doble. Bien, en estos ensayos lo que hicimos fue simular dobles, haciendo agujeros extras en la placa, y tapando alvéolos simulamos fallas. ¿Bien? Generando tres situaciones. Una singulación del 97%, perdón, con una falla y un doble, una singulación del 92%, con dos fallas y dos dobles, y el testigo apareado, que es una singulación casi perfecta, cercana al 100%, que es lo que permite lograr nuestro dosificador neumático. Pero también analizamos el espaciamiento, la importancia de una correcta distribución espacial de la semilla. Y esto fue simulado colocando
un objeto dentro del tubo que genere rebote y afecte el normal espaciamiento que tendría la semilla. Hay tres grandes causas de un mal espaciamiento en nuestra región y en nuestra sembradora. Una es la forma y geometría que tienen los tubos de bajada y su posición en el cuerpo de siembra. La segunda es el sistema firmador. Muchas veces el sistema firmador genera arrastre de semilla y afecta el espaciamiento. Y por último, la estabilidad del cuerpo de siembra. Cualquier factor que genere vibraciones del cuerpo, como la velocidad, como un mal mantenimiento del cuerpo, va a generar vibraciones y rebote de semilla. Estas son las tres grandes causas de mal o buen espaciamiento en la siembra de nuestro país. Vayamos derecho al cultivo de maíz. Como les comenté la semana pasada, hemos evaluado unas 400 sembradoras y el valor obtenido promedio en todo el país de singulación fue del 92%. ¿Bien? 92%, algunos preguntaban, ¿es bueno, es malo? Bueno, yo acá les armé una categoría de evaluación a criterio Precision Planting, donde por debajo del 92% es una singulación muy mala, entre 92 y 97 es regular, entre 97 y 99 es una singulación buena, y mayor al 99 es óptima, ideal o recomendada. ¿Bien? Con lo cual, al 92% nosotros estamos entre malo y regular la calidad de siembra en términos de fallas y doble en el país. Bien, yendo a los 6 ensayos que hicimos en el país, estos son los tratamientos. Cada tratamiento tiene 2 pasadas de siembra. Este es el tratamiento testigo apareado, donde la singulación fue del 99,5. Vean que los puntos rojos son fallas, los puntos azules son doble. En estas 2 pasadas, fíjense que casi tenemos 5 o 6 puntos nomás, o sea que fue perfecta la siembra. En la singulación del 92%, donde teníamos 2 fallas y 2 dobles por vuelta de placa, fíjense la cantidad de falla y doble que tenemos, y el tratamiento intermedio con 97% de singulación. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? De estos 6 ensayos, promedio en todo el país, el testigo, donde la singulación fue perfecta, fue de 12.300 kilos, y la singulación al 92% fue un rendimiento de 11.700 kilos, con lo cual perdimos 520 kilos. La singulación cayó un 7,5% y el rendimiento perdido fue de 520 kilos. Haciendo una regresión simple, esto equivale a 72 kilos por hectárea por cada porcentaje de singulación perdida. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una singulación de 98,5, perdí 72, si tengo de 97,5, perdí 140 kilos. O sea, 72 kilos por cada porcentaje. A un precio del maíz de $125 por hectárea, la tonelada, perdón, son una pérdida de $65 por hectárea. En 200 hectáreas de siembra de maíz son $13.000 por problema de singulación. Pasando al espaciamiento, de las sembradoras evaluadas, obtuvimos un promedio de 33% en el coeficiente de variación, que viendo la escala de evaluación, eso nos daría una calidad de siembra regular. ¿Bien? El objetivo sería tener un coeficiente de variación menor al 20%. Entonces planteamos 3 tratamientos en maíz, una singulación del 25%, una del 40%, que según nuestras mediciones es lo que lograría una sembradora mecánica, y un testigo apareado con una singulación entre el 11 y el 15%. ¿Cuáles fueron los resultados? El testigo tuvo un rendimiento de 12.300 kilos, cuando la singulación, el CB, subió el 27%, perdimos 170 kilos por hectárea,
y al 40% perdimos 560 kilos por hectárea. Esto equivale a 28 kilos por cada porcentaje que sube el CV por encima de 20. ¿Por qué por encima de 20? Porque hemos analizado, estudiado que por debajo de 20 no hay diferencia significativa en el rendimiento, entonces solo empezamos a perder estos 28 kilos por cada porcentaje. ¿Bien? Cuando paso al 21 perdí 28 kilos, cuando paso al 22 perdí otros 28 kilos. Lo mismo a un precio de maíz de $125 la tonelada, esto equivale a una pérdida de $70 por hectárea. En 200 hectáreas de siembra, solo 200, estamos hablando de $14.000 por problema de espaciamiento. Entonces muchas veces nos preguntan cuánto vale el equipamiento, pasar de una sembradora mecánica a neumática, y bueno, cuando hacemos todos estos análisis de los kilos que estamos perdiendo, se van a sorprender, consulte con su distribuidor más cercano, para ver lo que vale un equipo y lo que podríamos llegar a perder según la calidad de siembra que tengan ustedes en sus campos. Bueno, hasta ahí los resultados en maíz. De los 6 ensayos que hicimos en maíz, falta nomás cosechar los ensayos que tenemos en el norte del país, que nos va a seguir alimentando estas conclusiones. Pasemos a soja. Recuerden que hicimos ensayo también en el cultivo de soja. Acá nombro también la empresa Don Mario, que fue un trabajo en conjunto. Ellos también están interesados en investigar cómo hacer subir el potencial de rendimiento con una mejor siembra, y por eso es que nos llamaron y decidimos trabajar en conjunto para entender mejor la problemática de la siembra en soja. Bueno, al igual que en maíz, la placa de soja, que tiene 56 alvéolos, hilera simple, hicimos 2 agujeros extra para simular los dobles, y tapamos 2 alvéolos para simular las fallas. Entonces tenemos 2 niveles de singulación, uno al 89% y otro al 97%. Bien, esto no es 100% porque estamos usando semilla de productor, con lo cual a veces hay algunos granos partidos que no afectan la singulación y el planteo, pero igual 97% es muy bueno para soja. Y estas singulaciones, 2 singulaciones, las estudiamos para 4 densidades, 150.000 semillas por hectárea, 250, 350 y 450. En algunas localidades el tratamiento 450 no lo tenemos 150, 250 y 350. Fíjense en este mapa de siembra real, de uno de los ensayos, la cantidad de puntos de falla y doble que tenemos en los tratamientos de alta singulación versus los de baja singulación. Pero antes de focalizarnos en la calidad de siembra, analicemos la densidad de siembra en soja. ¿Bien? Focalicemos cuál es la densidad de siembra óptima en soja. Entonces, en este gráfico, que es el ensayo que hicimos en Río Cuarto, con la densidad de 150.000 semillas por hectárea, tuvimos un rendimiento bajo de 4.6 toneladas, fue el más bajo de los 4 tratamientos, pero cuando fuimos a 250 y 450, no tuvimos diferencia. Ese rendimiento estuvo en 4.9 toneladas. ¿Qué pasó en otras de las localidades? Con 150.000 semillas, también el resultado más bajo de rendimiento, 4.8 toneladas, y con 250 y 350 no hubo diferencias. Bien, entonces, primera conclusión, 15 plantas por metro cuadrado es muy poco para soja. Estamos perdiendo la capacidad del ambiente para generar granos, entonces 150 es muy poco, pero logrando unas 24 o 25 plantas por metro cuadrado en soja, ya fue suficiente para lograr el máximo rinde, y no es necesario mayor cantidad de plantas logradas. O sea que el mínimo valor de plantas por metro cuadrado es 25, y de ahí para arriba no tuvimos diferencia de rendimiento. Entonces, comparemos
en Río Cuarto que sembrar 450.000 y 250 fue lo mismo. Hagamos algunos números. Si considero un precio de la soja de $230 la tonelada, y si el productor va a usar semilla guardada para sembrar, o sea que el valor que tiene esa semilla es el valor de pizarra, son $0.23 por kilo. Ahora, 200.000 semillas de ahorro, que es la diferencia de sembrar 450 con 250, fueron 32 kilos por hectárea de ahorro de semilla de grano, ¿no? Eso nos da un ahorro de $7.4 por hectárea, ¿bien? Usando semilla guardada. Si compramos una semilla fiscalizada, esto se puede triplicar o cuatriplicar. Pero no solo gasto más semilla, también gasto más fungicida inoculante que le pongo a la semilla para generar la simbiosis con la bacteria y para protección de la semilla. Haciendo esos cálculos nos da un ahorro adicional de $11 por hectárea, pero no solo eso, también ahorramos y generamos más autonomía del equipo de siembra, un 80% más de autonomía. ¿Por qué? Porque esas 200.000 semillas menos por hectárea significa menos parada de la máquina para cargar y más hectáreas por hora. ¿Bien? Con lo cual, conclusión, poner semillas por las dudas, como muchas veces hacemos, para tapar errores de siembra cuesta mucha plata. Ahora bien, comparemos la simulación alta del 96% con la de 89%, donde simulamos falla y doble. Independientemente de la densidad, la ganancia fue de 130 kilos por hectárea. Bien. Ahora, si hacemos un análisis por densidad, vamos a ver que en 450.000 semillas por hectárea, sembrar con alta o baja singulación no hubo diferencias. Bien, la alta cantidad de plantas compensa esa mala calidad de siembra y no vimos diferencia. Ahora fíjense acá, con 250.000, este es el tratamiento con alta singulación y este con baja de singulación. Como estamos al límite de la densidad mínima para soja, sembrar bien o sembrar mal no es lo mismo, porque en la mala siembra estamos dejando huecos o espacios donde perdemos agua, perdemos luz, que no se van a traducir en grano. Y ahí la diferencia fue de 450 kilos por hectárea. ¿Bien? Con lo cual, otra conclusión, cuando trabajamos con dosis de 250.000, no solo ahorramos en semilla, sino que ahí hay que prestar más atención a la calidad de siembra. No es lo mismo sembrar bien que mal, porque podemos perder rendimiento. El mismo análisis lo hicimos con el espaciamiento, con el coeficiente de variación. Fíjense, tenemos los tratamientos de bajo coeficiente de variación a las 4 densidades, 150.000, 250, 350 y 450. Estos son los valores de coeficiente de variación logrados. Y después tenemos el tratamiento con alto coeficiente de variación a estas 4 densidades de siembra, donde el coeficiente de variación fue mayor al 50%. Un dato, fíjense que ¿por qué sube el coeficiente de variación acá, cuando pasamos de 150 a 450? Básicamente porque las semillas están más cerca entre sí, entonces pequeñas modificaciones, pequeños corrimientos van a afectar en gran medida el CV. ¿Bien? Entonces es normal que a mayor densidad el coeficiente de variación sea superior. Bien, considerando otra vez todo el rango de densidades, desde 150 a 450, los tratamientos con alto coeficiente de variación versus los de bajo coeficiente de variación tuvieron una diferencia de rinde de 100 kilos por hectárea. Pero veamos ahora qué pasó en cada una de las densidades. Similar efecto que la simulación. A altas densidades no hubo diferencias significativas entre sembrar con alto CV o bajo CV, pero cuando nos vamos a densidades límites del cultivo, que dijimos que eran 25 plantas por metro cuadrado, ahí sí hay diferencias importantes entre sembrar bien y sembrar mal. Esa diferencia fue de unos 290 kilos por hectárea. Entonces, conclusiones que llegamos a este ensayo, hay que seguir investigando,
la soja tiene una gran capacidad de compensar errores de siembra, pero hasta cierto límite, es lo que estuvimos viendo. Con lo cual, nuestra recomendación es ir a una dosis de 250.000 semillas por hectárea, con una singulación del 99% y un CV del 30% para maximizar rinde y reducir costo. ¿Cuál es el desafío? Recuerden que estos ensayos lo hicimos en espaciamiento de 52 centímetros entre surcos, con lo cual sería interesante para esta campaña o futuros ensayos una situación de menor espaciamiento entre surcos, donde las semillas están más distanciadas entre sí, con lo cual el efecto de calidad de siembra puede ser todavía mayor a lo que vimos en estos ensayos. Bien, hacemos a girasol. Recuerden que hicimos un ensayo de girasol, la misma metodología, tenemos una placa testigo, y después tenemos dos niveles de singulación, al 95% con un agujero tapado y un agujero extra, que está acá, y una singulación del 91,5 con dos alvéolos tapados y dos agujeros extra. Esta es la foto del mapa de siembra. Fíjense el tratamiento testigo, que logró el 99%. Tiene bastante fallas y doble comparado con maíz, ¿no? Ustedes saben que sembrar girasol es mucho más complicado por la física de la semilla, por el peso específico, con lo cual no vamos a tener la performance del maíz. Sin embargo, acá lograr 99% fue muy bueno. Y acá tenemos la imagen de el tratamiento del 91% y del 95%. Una aclaración importante para aquellos que siembran girasol. Recuerden que tenemos mucho juego de placa para girasol y es crítico y mandatorio probar la semilla, el grado de la semilla con la placa. ¿Bien? Porque una placa mal recomendada o incorrecta para ese tamaño de semilla puede afectar mucho la simulación. Esta foto es del monitor cuando sembramos la pasada testigo, para que ustedes vean la singulación lograda. Estuvo a veces casi cercana al 100%, y el coeficiente de variación que estuvo cercano al 10%. Fíjense, esta es la siembra, una foto real, cuando estábamos sembrando el ensayo de girasol. Bien, previo a la cosecha, lo que hicimos fue tratar de entender cuánto compensa el girasol. ¿Bien? Entonces, en alguna zona donde faltaba una semilla, ¿qué hicimos? Recolectamos estos dos capítulos de al lado para entender cuánto compensó esa falta de semilla. Lo mismo con un doble. Fíjese, estas dos plantas nacieron en el mismo espacio, fue un doble, y analizamos si estos dos capítulos, el peso de estos dos capítulos en conjunto, fue mayor o menor a tener un solo capítulo. Entonces acá tenemos 20 capítulos ideales, donde tuvimos buena singulación y un bajo coeficiente de variación. El peso promedio en gramos por capítulo fue de 61 gramos. Y después evaluamos 10 fallas. Sacamos, como les decía, las dos plantas consecutivas a esa semilla que faltó. Y lo que vimos es si el peso de estas dos era mayor o menor al peso de 3 capítulos, que sería lo correcto. ¿Bien? Y vimos que el potencial del capítulo cayó al 63%. O sea que el girasol pudo compensar un 63% de esa falta de una semilla. En el caso de los dobles, el mismo análisis, lo que ocurrió es que el girasol pudo compensar un 82% el exceso de semillas, o sea, tener dos semillas y que compitan entre sí. Yendo al resultado de rinde, el testigo, con una singulación del 99,5 respecto al tratamiento de 91,5, hubo una diferencia de 149 kilos por hectárea. Esto equivale a 18 kilos por hectárea por cada porcentaje de singulación perdida.
Haciendo un poco de cuentas, considerando un precio del cultivo de girasol de $240 por tonelada, perdimos $36 por hectárea. En 200 hectáreas de siembra son $7.200 por problema de singulación. Nótese que estos valores de singulación son fácilmente encontrables, más aún con máquinas mecánicas. En el caso del coeficiente de variación, hubo una diferencia de rinde respecto al testigo de un coeficiente del 11% con respecto al tratamiento del 40% de 300 kilos. ¿Bien? Esto equivale a casi 30 kilos por cada porcentaje de incremento del CB por encima de 20. Haciendo cuenta, corresponde a una pérdida de $75 por hectárea. En 200 hectáreas de siembra son otros $15.000 más. O sea, sumando la pérdida por singulación y por mal espaciamiento, son de $22.000 por año en 200 hectáreas de siembra. Bien. Bien, gracias. Esto fue un poco lo que quería mostrarles respecto al impacto en la calidad de siembra, y ahí lo dividimos en singulación y CB para los 3 cultivos más importantes de nuestro país. Así que bueno, quedamos abiertas para las preguntas que quieran hacernos. Tenemos un ratito más. Bien, Nico, estuve capturando un poco las preguntas. Tenemos algunas para leer. La primera, que se repitió 2 veces, de Axel, y también desde David de España, que nos mira siempre. La pregunta básicamente se refiere a si es mejor barrer el rastrojo antes de cortarlo o después, o en otras palabras, si el barre va adelante o atrás de la turbo. Así que le paso la posta a Leo, que ya un poco respondió sobre esto en la reunión anterior. Buenas noches para todos. Gracias por la pregunta. Sí, un poco repitiendo lo que habían preguntado en la primer charla. Nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades. El tema de analizar dónde conviene colocar los barrastrojos, si antes de la turbo, en el medio de la turbo, después de la turbo. Bueno, esto lo primero que hay que ver es lo que estamos midiendo, ¿sí? Primero hay que medir lo que se está tratando de hacer. Eso, como bien explicó Ronco y como explicó Nico también, el tema del residuo, lo explicó Ronco mejor. El tema del residuo se puede llegar a medir con un sistema como Smart Firmer. Entonces, primero hay que colocar esos productos para poder medirlo. Como segundo punto, hay que analizar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Si primero cortamos y después barremos, corremos el riesgo de que al cortar podemos introducir rastrojo en el surco. Entonces, lo ideal es que nosotros limpiemos antes de cortar. Y eso fundamentalmente sucede cuando estamos haciendo, por ejemplo, soja sobre trigo, en alguna situación un poco más húmeda, en el cual cortar el trigo el trigo cosechado, ¿no es cierto?, se vuelve complicado, y muchas veces las fibras del tallo del trigo se doblan en vez de cortarse, y se doblan y se meten dentro del surco. Eso es residuo considerable. Más que cuando hablamos de un trigo de alto rendimiento, eso se vuelve cada vez un poco más importante. Por eso, de vuelta, primero medir y después analizar qué es lo que estamos haciendo. Creo que eso engloba un poquito la respuesta. Bien, Leo, muchas gracias. Tenemos otra de Marco Antonio, que nos escribió ahí desde YouTube. Pregunta sobre afirmador de semilla. La pregunta en concreto es si es mandatorio, digamos, tener afirmador de semilla, porque dice que ha visto máquinas con y sin. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? ¿Yo querés que la tome, Mauri? Dale, Nico, dale.
Sí, mira, también siguiendo un poco unas preguntas que llegaron durante la semana, si era mejor la ruedita pisagrano o la colita pisagrano. Bueno, en primer lugar, decirles que Precision se inclina más por la colita pisagrano, pero lo más importante es decir que lo clave es la regulación y mirar qué está haciendo, digamos. No podemos, o por lo menos hoy en día no hay sensores luego de que la semilla cayó, ¿no? Con lo cual lo que haga la colita no lo vamos a ver, no vamos a enterar post-mortem, cuando el problema ya está nacido. Entonces, lo fundamental es mirar cómo está trabajando mi colita, qué presión hace, si están alineadas, si están gastadas. Bien, no hace falta un gran estudio respecto a eso, sino básicamente el trabajo que hace. Cucharita, desenterrar y observar que no arrastre en primer lugar, eso es lo más grave. Si arrastra es preferible quitarla realmente. Yo creo que el beneficio que perdemos por no asentar la semilla contra la humedad versus arrastrarla es peor arrastrar, ¿no? Entonces, si está trabajando mal, prefiero sacarla. Eh, bueno, y si no, buscar qué solución puedo lograr, si es cambiar la colita, si es cambiar la tensión, la presión que ejerce la colita, o el mantenimiento, la alineación que tienen las mismas. Sí, hay una cosa que quiero agregar, que fundamentalmente en los sistemas Precision, cuando utilizamos un caño curvo, el caño curvo y tiene esa curvatura para cancelar nuestra velocidad de avance, entonces las semillas, estamos trabajando entre 7 y 8 kilómetros por hora, la semilla aterriza en el fondo del surco con velocidad relativa a cero. Eso causa una distribución muy buena, y eso cuando ustedes los comparan por ahí con otras máquinas con tubo recto, eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? La semilla aterriza con cierta velocidad, si el tubo es recto, vertical, si nosotros vamos a 7 kilómetros, la semilla aterriza a 7 kilómetros. Entonces, ahí también se producen arrastres por rodadura. Eso lo van a ver mucho en que si va la colita, si va la ruedita, si no va nada, pero también tienen que tener en cuenta el tema del caño. Entonces, para nuestros sistemas, con nuestras máquinas en los modelos homologados, eso se reduce muchísimo. Bien, Leo y Nico. Genial, muchas gracias. Una más de Luis. No nos escribió desde dónde nos está preguntando, pero es respecto a los Smart Firmer, y pregunta si con 2 cada 24 surcos puede tener un mapeo de materia orgánica suficiente. Bien. ¿Contesto? Dale nomás. Bueno. Sí, cada 2 surcos, la verdad que la resolución es muy buena. El No, sistema... perdón, para Pichu. Perdón, él pregunta 2 Smart Firmer en 24 surcos. Sería uno cada 12 perdón, surcos. 2.24. Exacto. Sí, no, la verdad que no. Incluso el sistema, el monitor, te va a alertar de que la resolución es muy baja y, por ejemplo, te va a deshabilitar la opción de poder hacer dosis variable de semilla en tiempo real. Bien. Con lo cual, yo creo que es un poco baja, 2 en 24. Debería ir por lo menos una cada 4 surcos. Eso es lo que recomendamos. Bien. Pero más allá del estudio, del mapeo de materia orgánica que pueda hacer, la presentación de Juan lo que mostró es la capacidad de medir humedad, de medir temperatura y de medir residuos. Entonces, eso es muy focalizado en cada uno de los surcos, porque cada surco tiene una forma de trabajar distinta, ¿bien? Por el mantenimiento, por la posición que está, por la posición del lote que le tocó. Entonces, no solo es importante el Smart Firmer en términos de materia orgánica, sino también
en poder ver la humedad, la temperatura, el residuo en cada uno de esos surcos. ¿Bien? Seguí un Exacto, poco. perdón, Sí. te completo un pedacito, Pichu. Supongamos que tengo una turbo desalineada en un cuerpo y en ese cuerpo tengo una Smart Firmer. Yo me voy a dar cuenta que tengo un problema mecánico en la sembradora por el contenido de rastrojo en el surco. Entonces, como decía Nicolás, no solo es importante para el mapeo de la materia orgánica, que es muy importante porque me va a permitir controlar poblaciones de plantas de forma automática sobre la marcha y en tiempo real, pero a la vez el Smart Firmer me va a estar permitiendo encontrar problemas mecánicos asociados a la sembradora a partir de la lectura de contenido de rastrojo en el surco o la estabilidad del surco. Si empiezo a tener dos ruedas limitadoras de profundidad o tapadoras que me están aportando material de la superficie en el fondo del surco, lo voy a ver porque el contenido de humedad que me está estableciendo Smart Firmer es errático. De a ratos está bien, de a ratos cae, de a ratos vuelve a estar bien. Entonces, es importante no solo para materia orgánica, porque de hecho materia orgánica es lo que menos va a variar surco a surco, sino para todo lo que tiene que ver con rastrojo, estructura y humedad en el surco, que me van a condicionar a mí la uniformidad de la emergencia. Perdón por meterme, Pichu. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima. Yo, Nico, quería agregar, más que agregar, aclarar solamente una cosita. Ahí vos mencionabas que si los Smart Firmer no son suficientes, el monitor te va a alertar y te va a deshabilitar la función de dosis variable en tiempo real. A lo que se refiere Nico, esa dosis variable en tiempo real basado en materia orgánica, ¿verdad? Ajustes de población o de fertilizante basado en la materia orgánica de la lectura de los Smart Firmer. Por supuesto que dosis variable bajo prescripción podemos hacer con, sin Smart Firmer y con cualquier número de ellos instalados. Digamos, solamente esa aclaración para que, digamos, no se entienda que sin Smart Firmer no se puede hacer variable, ¿no? Bien. Mauri, Perfecto. ¿hay tiempo Sí. para una más? Hay una más, que Bueno. esta va directo para vos, Pichu, Nico. La pregunta es si estamos viendo la misma respuesta en soja y en maíz respecto a desuniformidad temporal. Eso creo que está un poquito, permitiendo aclararlo, está un poquito para la próxima charla, ¿no? Para Sí. lo que es la charla del jueves, que vamos a estar hablando de profundidad de siembra y fuerza descendente. Ahí vamos a estar hablando bien de lo que es emergencia e impacto de la desuniformidad temporal. Exactamente, sí. Para responderte rápidamente y verlo en detalle, sí, es mejor si podés estar en la próxima charla del jueves, donde hablamos de fuerza descendente y profundidad. Yo tengo otra, Mauri, acá, si me permitís. Dice, si la humedad que mide Smart Firmer es el porcentaje que necesita para germinar la semilla, y si teniendo un 100% de humedad, tendría un exceso de humedad. Bueno, la respuesta también es similar a la anterior. Vamos a hablar en la próxima charla de profundidad de siembra y de los valores en cada uno de estos ensayos que encontramos de humedad, perdón. Pero sí, respondiendo a tu pregunta es, Smart Firmer mide qué porcentaje de agua tenés disponible para la semilla para germinar en los próximos 3 días. Bien, con lo cual, como decía Juan en su presentación, el mínimo es 30%. Sin embargo, cuando estamos al 30 ya estamos a un nivel casi crítico. Lo que vimos en los ensayos que niveles un poquito superiores son favorables, cercano al 40-45%. ¿bien? Pero cuando nos vamos a niveles muy altos, como decís vos, a lo mejor no llegar al 100%, pero del 60-70% de humedad, también nos alerta de que estamos con humedades muy altas y es perjudicial para el cultivo. Perfecto, Nico. Bueno, tenía una más, dos más en realidad en YouTube. Una la contesté para Juan Augusto, que nos preguntaba si puede realizar siembra y fertilización variable al mismo tiempo, mirando lo que es materia orgánica. Bueno, la respuesta es sí se puede, teniendo la cantidad de Smart Firmer adecuada, podemos manejar dosis de fertilizante y de siembra de manera independiente. Y después la última de Víctor, pregunta cómo se explica el tema de la velocidad relativa de la semilla al salir del tubo curvo de Precision C igual a 0. Un poco lo que explicaba Leo. Bueno, básicamente, para tratar de hacerlo simple,
la curvatura del caño va hacia atrás, ¿verdad? En contra, digamos, a lo que es la velocidad de avance de la máquina. Entonces, si miramos el sentido de avance de la máquina y el sentido de esa curvatura, la semilla funciona, o el tubo funciona como una especie de tobogán, lanzando la semilla no solamente hacia abajo por el efecto de la caída, sino hacia atrás a medida que la semilla va recorriendo esa misma curvatura, ¿no? Entonces, el radio de curvatura y la posición de ese radio y un montón de otros estudios que se han hecho son exactamente para eso, para asegurar que cuando el avance de la máquina es entre 7 y 8 kilómetros por hora, la semilla va a salir del tubo con una velocidad de 7 o 8 kilómetros por hora hacia atrás. Entonces, la velocidad relativa al suelo es 0 y cae, como decimos, entre comillas, muerta sobre el suelo, cae sin rodar, cae con velocidad 0. Es una cuestión de velocidades, como dijo Leo, relativa. La máquina entera va hacia adelante a 8 kilómetros, pero la semilla sale hacia atrás también a 8 kilómetros. Entonces, cae sin velocidad respecto al suelo. Bueno, creo que hasta acá estamos con las preguntas y respuestas. No sé si Juan, Nico o Leo han recibido alguna otra vía, por ahí por sus celulares privados. Sí, pero yo tengo una más, ¿tenés? Pichu. Adelante, Sí, para vos, Nicolás. Esta viene de Mauro, es un fiel seguidor de Precision Planting, y nos pregunta si los CVs bajos y altos en soja los lograste con velocidad. Imagino, claro, dale. Sí. No sé, Mauro, no sé, eso es truco de Precision Intuición. Planting, eso no te lo vamos a responder. No, los valores más exagerados de CV lo logramos justamente con esa foto de la chaveta que nada, investigando un poco se nos ocurrió y generamos rebote y generamos el CV. Por ahí las chavetas fueron para los valores más altos. Cuando buscamos un valor intermedio, usamos algún otro método, como poner algún pedacito de plástico de bolsa en el tubo de bajada, y ese pequeño obstáculo ya genera rebote, y bueno, y fuimos monitoreando que hasta el valor que nos gustaba, que queríamos probar, y ahí lo dejamos. Realmente vimos que intentamos hacerlo con velocidad, pero como nuestro sistema está bastante preparado para velocidad, los cambios en el coeficiente de variación eran muy pocos y no significativos. Bien. Tal vez pasábamos de 15 a 18, 19 o 20, y nosotros queríamos ir un poquito más arriba, que es lo más normal para nuestras condiciones. Después, una cosita que me estoy acordando ahora de los ensayos cuando hicimos lo de soja, el tema de los CV bajos, o sea, eso responde un poco a los CVs altos, pero para los CVs bajos, ten en cuenta que nosotros utilizamos nuestra máquina que tenía Delta Force, que tiene Delta Force, y eso hace que la estabilidad de los cuerpos sea mucho más alta, y eso a una velocidad normal de 8 kilómetros y a una dosis normal nos dé un CV por ahí más bajo de lo que puede dar una máquina sin Delta Force. Entonces, por ahí si vos ves en los resultados que tiró Nico, ves que por ahí hay CVs que son muy bajos, que vos por ahí no lográs, por ahí viene por ese lado, aunque vos sí tenés Delta Force también, sí, es el Mauro que yo digo, por ahí explica por ahí. Se ríe Mauri porque creo que todavía le debe un lindo asado ese señor. Bien, no, pero está interesante la acotación, porque siempre cuando pensamos de Delta Force o de sistema de fuerza descendente, que de nuevo paso la propaganda, el jueves vamos a estar hablando puntualmente de eso, siempre que hablamos de Delta Force o de actuadores y eso, pensamos en profundidad de siembra, en compactación, en otras cosas, pero no solamente trae esos beneficios, sino tiene otros asociados, como la estabilidad del cuerpo, que nos repercute en un montón de otras cosas accesorias que nos terminan beneficiando a la hora de la siembra, ¿no?
Así que está muy buena la acotación. Bueno, creo que hasta acá estamos. Si nadie más recibe alguna otra pregunta, si hay alguna más, como siempre, la vamos a estar respondiendo después de este webinar por privado. Tratamos de responder siempre a todos. Y para los que no mandaron ninguna pregunta o se les ocurre algo por ahí mañana o más tarde, siéntanse libres de entrar a nuestra página web, que tiene Nico ahí en la pantalla, www.precisionplanting.com.ar. Las redes sociales también están ahí abajo. Y si no, al distribuidor más cercano, nuestra red de distribuidores está perfectamente capacitada para poder atenderlos en cualquiera de sus consultas, cotizaciones, preguntas agronómicas, técnicas, hasta de mantenimiento de la máquina, aunque no tengan Precision Planting. No duden en acercarse a un distribuidor y asesorarse, que realmente nos gusta ayudar a que la siembra sea siempre un poquito mejor. Sí, señor. Cubriendo desde Salta hasta Tandil. No, hasta Bahía, perdón. Sí, tenemos La Pampa también algunos. La Pampa, sí, señor. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por las preguntas, y los esperamos el jueves entonces para ver profundidad de siembra, fuerza descendente y impacto en el rinde, en una presentación muy parecida en cuanto a lo técnico a lo que dio Nico hoy, pero referido a otros problemas de siembra, a otros errores de siembra que nos van robando rinde poco a poco, y cuando nos damos cuenta nos estamos perdiendo de un montón de dinero por no hacer nada. Muchas gracias y hasta la próxima.